Ya. Entonces, vamos a hablar de tratamiento quirúrgico de la hipertrofia del cornete inferior. Le vamos a agradecer a Molca, que nos facilitó el libro de cirugía endoscópica sinusal, anatomía, reconstrucción tridimensional y técnica quirúrgica. Este es un libro que es bastante útil porque no solo tiene explicaciones acerca de cada una de las técnicas quirúrgicas que se utilizan en endoscopía, sino también te permite ver los distintos videos donde van explicando paso a paso la técnica quirúrgica. Así que la verdad que es un libro que lo recomiendo bastante, y además que está en una traducción que hizo el doctor Calleja, un reconocido otorrino también. Así que espero que alguien se lo pueda ganar, ¿cierto? Así que vamos a partir con esta presentación acerca de, en el fondo, tratamiento quirúrgico de la rinitis. Llamamos rinitis crónica entonces cuando existe obstrucción nasal, rinorrea y o descarga posterior, estornudos, prurito nasal por más de 3 meses. Y una prevalencia de hasta un 20%, y podemos darnos cuenta de lo frecuente que es en la población. Por eso va a ser el motivo de consulta en otorrinolaringología más frecuente. La rinitis crónica la podemos clasificar tanto en infecciosa y no infecciosa, y dentro de las no infecciosas, el 60% son las rinitis alérgicas, que es nuestro motivo de consulta frecuente, ¿cierto? Pero tenemos otros tipos de rinitis como la rinitis vasomotora, la rinitis crónica eosinofílicas no alérgicas, hipertrofia del cornete compensatoria, y otras rinitis menos frecuentes como aquellas asociadas a la endocrinopatía, las químicas, a uso de medicamentos y embarazo. ¿Qué es lo que podemos observar en todas estas rinitis? Como característica común es la hipertrofia del cornete inferior. Ahora es súper importante aclarar que el tratamiento de primera línea en la rinitis alérgica y también en otras rinitis son los corticoides tópicos, y esta es una recomendación clase A, y por lo tanto siempre hacer nuestro manejo inicial cuando nos llega un paciente. Sin embargo, los corticoides nasales se ha visto que alivian alrededor del 50% de los síntomas de obstrucción específicamente, y vamos a dejar entonces que si el tratamiento médico falla en aliviar la obstrucción, podríamos asociar, y se asocia obviamente a este paciente una hipertrofia significativa del cornete, la cirugía reductiva puede realizarse. Y esto va a ocurrir precisamente porque hay una presencia de inflamación crónica, con dilatación de los sinusoides venosos y fibrosos, y la verdad es que no existe hoy día una clasificación clara de qué nos vamos a referir de hipertrofia significativa del cornete, pero obviamente cuando veamos clínicamente que tenemos una hipertrofia con síntomas del paciente y que no responde al tratamiento, vamos a pensar en ofrecerle una cirugía. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, existen al menos 13 técnicas quirúrgicas del manejo del cornete inferior descritas en la literatura. Inicialmente, en la década de los 80, la técnica de elección era realizar resecciones parciales o totales del cornete. Sin embargo, con el tiempo se fueron dando cuenta de los efectos adversos que producía este tipo de cirugía, como por ejemplo la rinitis atrófica, especialmente en climas cálidos y secos, además del riesgo de hemorragias significativas durante el intraoperatorio, requiriendo cauterizaciones intraoperatorias. Y esta misma formación de costras no solo es molesta para el paciente, requiriendo de curaciones frecuentes, sino también su remoción o caída podía generar hemorragias postquirúrgicas importantes. Así, la turbinectomía parcial o turbinoplastia inferior endoscópica ha ido sustituyendo la turbinectomía convencional. Ahora, es claro que la fractura del cornete no va a ser suficiente como terapia única, pero podemos combinarla con estas técnicas quirúrgicas, y eso porque no va a disminuir el tamaño del cornete y no trata tampoco la hipertrofia de la mucosa, por lo tanto, como técnica única no, pero podemos asociarla. Y finalmente, la cirugía del cornete se va a basar en el concepto que el incremento del volumen en la vía aérea nasal va a facilitar este flujo funcional y por lo tanto va a llevar a una mejoría de los síntomas. Podemos realizarlo tanto con anestesia general o local, y vamos a tener tasas de respuesta de un 50 a un 90%. Para que entendamos la anatomía, los cornetes nasales son estructuras que sobresalen de las paredes laterales de la nariz, que van a estar formadas por hueso esponjoso cubierto por una mucosa nasal. Tienen como función contribuir con la resistencia nasal necesaria para una inhalación normal, permitiendo transformar el flujo de aire laminar en un flujo turbulento, permitiendo a la vez humidificar y calentar mediante el aumento de la superficie de contacto en la mucosa.
Estos cornetes van a poder inflamarse, ¿cierto? Ya sea por cambio de temperatura, exposición a alérgenos, cambios emocionales, incluso humedad, y nos va a llevar a que estos crezcan, incluso aumentando su volumen hasta 3 o 4 veces. Podemos ver acá un contacto ya con el tabique y esto genera el síntoma de obstrucción nasal. Ahora, hay cierta controversia al respecto de la efectividad a corto y largo plazo. Tenemos esta revisión sistemática de Cochrane que tenía por objetivo evaluar la efectividad de la cirugía del cornete inferior en aliviar la obstrucción nasal luego del tratamiento médico máximo de rinitis alérgica y comparar los resultados de las distintas técnicas usadas. Sin embargo, no logró ningún estudio que cumpliera realmente los criterios de inclusión y básicamente era que no hay ningún estudio clínico randomizado al respecto. Y esto es fundamental, ¿cierto? Ya que si bien es lógico pensar que si reducimos el volumen vamos a aliviar los síntomas, se ha visto que si medimos objetivamente la permeabilidad con rinomanometría y rinometría acústica, no necesariamente se correlacionan con la sensación subjetiva. Y esto es porque esa sensación de flujo aéreo también estarían involucrados receptores de la mucosa nasal. Y por eso ciertas cirugías del cornete, independientemente que reduzcan el volumen, no van a mejorar la sensación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Es que el nivel de evidencia hoy es tipo 4 o tipo 5. Ahora, si vemos en general las técnicas quirúrgicas, estas van a tener como objetivo reducir el componente óseo o mucoso del cornete. Tenemos entonces las turbinectomías parcial o total, que como dijimos, pueden generar desde un síndrome de nariz vacía, mucha costra, hemorragia, y es un tema que no voy a tocar porque la verdad que yo creo que hoy ya no deberíamos realizarla. Tenemos las turbinoplastías como la fractura del cornete, resección submucosa con microdebridador. Tenemos las técnicas térmicas como electrocauterización, crioterapia y ablación por radiofrecuencia y cirugía láser. La luxofractura del cornete corresponde al procedimiento más simple y menos invasivo en el cornete inferior, ya que no removeríamos tejidos y por lo tanto no aborda los componentes vasoactivos del cornete. Incluye lateralización del cornete inferior, usualmente con un instrumento rojo. Entonces, bajo una visión directa con la endoscopía, vamos a colocar nuestro elevador de Frier en el meato inferior y vamos primero a medializar hacia arriba y medial nuestro cornete. Y luego vamos a colocar este mismo Frier en la cara superior y medial de la cabeza del cornete y vamos a realizar este movimiento que va a generar la fractura, siempre en forma angulada y con una dirección lateral e inferior. Por supuesto, de forma gentil, ¿cierto?, para evitar lesionar el conducto nasolagrimal. En cuanto a la ablación por radiofrecuencia, esta se puede realizar incluso con anestesia local. Podemos utilizar un sistema de radiofrecuencia bipolar para inducir la destrucción del tejido submucoso y fibrosis. Y la principal diferencia con otros métodos es que esto lo hace a bajas temperaturas, llega a nivel de 40 a 70 grados, logrando una menor disipación del calor y mucho menos daño a la mucosa funcional. Entonces, acá vemos en la imagen cómo a partir de un terminal, cuya punta es una aguja, se realizan varias funciones en el cornete inferior, generando estas cicatrices de retracción. El láser también funciona creando injuria tisolar y posterior fibrosis. Los distintos tipos de láser que habitualmente vamos a acoplar al endoscopio son el del neodimio y el diodo. Estos se diferencian básicamente por las diferencias de longitud de luz emitida. Tenemos, por ejemplo, el láser de diodo que está diseñado para buenos efectos en cuanto a la capacidad ablativa y de coagulación. Y lo positivo de esta técnica es que también la podemos realizar bajo anestesia local en nuestro box. Va a otorgar cierta precisión en la decisión y con un menor riesgo de sangrado. Ahora, ¿qué pasa si comparamos la efectividad y seguridad entre las tres técnicas de turbinoplastía más populares? Endoscopía estándar, radiofrecuencia y láser. Acá tenemos la estándar, ¿cierto? Radiofrecuencia y láser. Y comparamos a los 3 meses, 1 año y 2 años. Este es un estudio randomizado que fue realizado por 5 otorrinos con al menos 6 años de experiencia en rinocirugía en el Ulm University Medical Center de Alemania. Y al ver la comparación de estas tres técnicas, primero acá en relación al volumen entre la válvula nasal y el cornete inferior, podemos observar que a los 3 meses el incremento fue estadísticamente significativo, tanto en el grupo estándar y en la radiofrecuencia, no así en la terapia láser, que al año el incremento solo fue significativo en la radiofrecuencia, y a los 2 años fue significativo en el caso del estándar y radiofrecuencia. Y luego acá lo que evaluaron fue mediante una escala subjetiva de la obstrucción nasal,
Y se observa que a los 3 meses fue significativo en los 3 grupos, y al año y 2 años fue significativo tanto con la técnica convencional y el grupo de radiofrecuencia. Por lo tanto, la turbinoplastía endoscópica y la ablación por radiofrecuencia fueron más efectivas a largo plazo en comparación al láser, con un nivel de evidencia 1B. Pero finalmente lo que quiero tocar, y es lo que vamos a revisar del libro de Workman, es la turbinoplastía inferior motorizada, que me parece que es la técnica más apropiada y asequible a la mayoría de nuestros pacientes. Esta era la técnica clásica, ¿cierto? En donde mediante un microdebridador, en modo primero oscilante, removíamos la mucosa de la pared lateral de la porción vertical del cornete y luego cambiábamos el sentido, girando hacia adelante, y terminábamos eliminando el resto del tejido, incluyendo el componente óseo. Siempre teniendo, obviamente, especial cuidado de no tocar la pared medial. Los fragmentos óseos residuales se disecaban, y una vez que toda la mucosa lateral y el hueso fueran removidos, la mucosa restante se reposicionaba sobre sí misma para cubrir la superficie completa. Ahora, lo que nos enseña el Dr. Workman en su libro de cirugía endoscópica sinusal es algo un poco diferente que vamos a ver acá. Bajo anestesia general, vamos a infiltrar el cornete inferior con lidocaína al 2% y adrenalina 1 en 100.000. Se puede utilizar, ¿cierto?, una aguja espinal con jeringa de 2 ml. Con microdebridador vamos resecando la mucosa de la cabeza del cornete inferior y asegurándonos de exponer el hueso subyacente. Y vamos a continuar hacia el borde inferior. Nos vamos a detener más o menos a 1 centímetro del extremo posterior para no lesionar los vasos. Con un Frier vamos disecando en un plano superióstico desde el borde inferior hacia lateral, creando nuestro flap. Y nuevamente asegurándonos de dejar el hueso expuesto. Y después continuamos con la elevación del otro colgajo más medial. Una vez que elevamos estos dos colgajos, debemos evitar lesionar dos ramas, la rama turbinal dorsal inferior y la inferolateral, que son las que tratamos de llevarla junto con nuestro colgajo. Y posteriormente vemos que acá resecamos nuestra porción vertical del cornete, el componente óseo, ¿cierto? Posteriormente, lo que vamos a hacer con nuestro bipolar es que vamos a ir a buscar estas ramas que deberíamos haber elevado con el flap y las vamos a cauterizar para evitar, ¿cierto?, hemorragias postquirúrgicas. Aproximamos nuevamente los flaps. Y finalmente este tipo de turbinoplastía, ¿cierto?, nos va a permitir preservar la mucosa medial funcional del cornete y crear una vía respiratoria significativa. Colocamos acá nuestro Surgicel y eventualmente podríamos dejar solamente con el Surgicel y no colocarle tapones. Y por otro lado, el otro abordaje que nos enseña Workman en su libro es la osteotomía de la cabeza del cornete inferior. Este abordaje es muy útil cuando uno tiene una obstrucción que es muy exclusiva de la válvula interna. Sin embargo, Workman nos hace recomendaciones específicas. ¿Qué vemos acá? Entonces, vamos a hacer una incisión con bisturí a lo largo de la inserción de la cabeza del cornete inferior en la pared nasal lateral y anteriormente hasta llegar a la apertura piriforme. Eso lo tenemos que sentir, ¿cierto? Y con el Frier vamos elevando el colgajo de mucosa en un plano subperióstico sobre la cabeza del cornete inferior, exponiendo el hueso de la cabeza, exponemos, ¿cierto?, el hueso en la cabeza del cornete y continuamos la elevación hacia posterior. Deberíamos llegar más o menos unos 2 centímetros. Una vez que exponemos completamente la porción vertical, vamos a comenzar a hacer la resección de esta. Acá lo que va haciendo en el video Workman es que va resecando por fragmentos, ¿cierto? Entonces, posteriormente, vamos a tomar un osteótomo de 4 milímetros y creamos la osteotomía desde la apertura piriforme en dirección posterior, removiendo el hueso anterior a la cabeza. Dependiendo de la prominencia de este hueso, puede eliminarse de toda la longitud del cornete o solo los 2-3 centímetros más anteriores. Fíjense cómo va despegando todo el segmento. Podemos llegar hasta el conducto nasolagrimal.
descrita previamente. Y en parte es porque como estamos trabajando en una zona muy anterior, de repente hay más dificultad de maniobrar. Bueno, cuando terminamos reposicionamos la mucosa y la vamos a suturar para mantenerla en su lugar. ¿Cuál es la gracia de estas técnicas? ¿Cierto? Que al no tocar la mucosa vamos a evitar algunas complicaciones como la sinequia y la formación de costras, por supuesto. Ahora, acá les quiero mostrar algunas diferencias entre las distintas técnicas quirúrgicas que conversamos. Por un lado tenemos la electrocauterización, que es como lo más simple, ¿cierto? Y que ni siquiera lo expliqué porque muchas veces es como un simple toquecito con el monopolar o el bipolar. Y cuanto a las técnicas que discutimos, tenemos la ablación por láser, ¿cierto? Que es mínimamente invasivo, podríamos realizarlo incluso hasta la consulta, pero tiene como desventaja, lo primero, los costos del equipamiento, que no conserva la mucosa y por lo tanto puede haber formación de costra. Sí permite un buen control de la escisión y los resultados a largo plazo son variables y según estas revisiones que vimos, aparentemente sería inferior a la radiofrecuencia y el microdebridador. En cuanto a la radiofrecuencia, también es mínimamente invasiva, a diferencia del láser sí conserva la mucosa, pero la desventaja en comparación al láser es que tiene menor control sobre la reducción del tejido y nuevamente acá los costos del equipamiento. Y finalmente, el microdebridador, que tiene como ventaja que va a preservar la mucosa, pero la desventaja, ¿cierto?, es que es el riesgo del sangrado y no sería es un poco más invasivo en comparación a las otras técnicas quirúrgicas. Por último, me gustaría hablar brevemente de los niños, porque también hay que considerarlos. De repente también le hacemos turbinoplastía, habitualmente está en un contexto de cirugía asociada a adenoides, amígdala, y que tendemos a manejar un poco los cornetes, niños que tienen harta hipertrofia y que obviamente llevan harto tiempo con el tratamiento médico. No deberíamos de primera línea indicarle este tipo de cirugía. Obviamente tenemos que tratar de ser lo menos invasivo posible, ¿cierto? Pero la turbinoplastía inferior igual en niños va a ser un procedimiento común. Como les decía, lo asociamos a otra cirugía. Y al igual que los adultos, podemos realizar radiofrecuencia, uso de microdebridador o turbinectomías parciales. No existe consenso de cuál procedimiento es superior, pero sí en un estudio de 107 pacientes, donde no había otro procedimiento asociado, ojo, no se encontró diferencia entre la satisfacción del paciente, mejoría en la permeabilidad y recurrencia entre las distintas técnicas quirúrgicas. Más de la mitad de los pacientes con procedimientos frecuentes. Existen múltiples técnicas quirúrgicas para la hipertrofia del cornete, lo que ha llevado a lo largo de los años a un cambio constante en las recomendaciones de estas. Sin embargo, las últimas revisiones han evidenciado que las técnicas con mejores resultados a largo plazo son las que preservan la mucosa nasal y eliminan a su vez el tejido submucoso, ya que evita la formación de sinequias y la pérdida de la fisiología nasal. Preserva los receptores, ¿cierto?, ubicados en la superficie de la mucosa y que es fundamental para esta sensación subjetiva. Además, hay que tener en consideración que los estudios de cohorte que existen son heterogéneos en cuanto a la selección de pacientes, la elección de métodos, medición de los resultados, por lo que no permiten un metaanálisis y posterior comparación efectiva de las técnicas presentadas. Hoy es de elección la turbinoplastía endoscópica estándar y por radiofrecuencia. Ambos mejorarían en forma objetiva y subjetiva la obstrucción nasal con una baja morbilidad. Y es importante considerar que la técnica estándar sería de menor costo que la radiofrecuencia, pero esta última la podemos realizar con anestesia local en nuestra consulta médica. Agradecida nuevamente de Amolca, quien me facilitó el libro de Wormald de cirugía endoscópica sinusal y que nos permitió ver estos videos de Wormald realizando la técnica estándar, que sin duda me parece que es la más recomendable. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias. Nosotros daremos el ganador luego de la clase y agradecidos igual con usted por ayudarnos en esta oportunidad. Bien, pues, muchas gracias por todo, por la oportunidad de hacer esta presentación. Cambiando frecuentemente y de repente no tenemos tan claro cuál es la técnica mejor y la más aceptada, ¿cierto? Así que siempre hay que estar actualizándose al respecto. Muchísimas gracias, doctora. Ok, que les vaya bien.